Comenzamos hoy. Luisma, déjame que hoy haga yo la presentación de nuestro invitado, porque no todos los días se tiene un invitado que estuvo el día anterior en la cárcel. Viene directamente desde la cárcel, es la primera vez, y no es político, o sea que, bueno, ojito, Más de 3.000 partidos de baloncesto, más de 3.000 retransmisiones, más de, bueno, no sé si contar las entrevistas, pero entre otras cosas, ha salido de la cárcel ayer y ha entrevistado a Jordan, a Magic y a, bueno, a toda esta gente que tanto nos mola. Estamos con uno de los periodistas referentes del baloncesto en Cataluña, como es Jordi Rovirosa. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Molt bé, bona tarda, molt content d'estar amb vosaltres. Jordi, explica un poco, porque la gente se quedará un poco flipando que hacía ayer en la cárcel, porque si te has reído, la gente interpretará que no es que has pasado una temporada allí. A ver, fuimos porque hace, no sé, yo creo que en aquella época se veía bien TV3 en Valencia. Sí. Teníamos un programa que se llamaba Basketmanía, Sí, que era un programa de referencia, ahora casi es un programa de culto, ¿no? Y entonces hacíamos muchos reportajes. Y entre otras cosas, a finales de los 80, la Generalitat de Cataluña, que tenía ya los servicios penitenciarios bajo sus órdenes, intentó introducir el deporte en las prisiones. Y el primer deporte en ser introducido fue el baloncesto. Y entonces nosotros fuimos a hacer un reportaje. Y ahora, 35 años más tarde, o algo así parecido, pues se hizo una conmemoración con la gente que iba y también se hizo un partido entre reclusos. Ahora la modelo ya no es tal, es un centro cultural. Pero bueno, vinieron reclusos de otras prisiones e hicieron un partido con un equipo federativo. Fue muy interesante, fue muy bonito ver gente. Entonces, hablar con los reclusos, había un par que jugaba muy bien, por cierto, muy bien. Y estuvo muy bien. Para mí es satisfactorio hacer reportajes de este tipo. Sí, la verdad es que esas cosas reconfortarán seguro. Además, la gente, me imagino que lo puede ver. Ya sabéis que aquí en Valencia no tenemos en el TDT TV3, pero sí que lo puede ver en la página web. Imagino que lo subiréis allí porque lo emitís hoy en el Telenoticias, ¿no? No, ¿No? hoy no, porque lo voy a trabajar un poquito. Ah, vale, perfecto. Esta mañana, cuando acabe de hablar con vosotros, pues me pondré en el tema y será un vídeo para el informativo, pero largo, y entonces esto requerirá unas cuantas horas. Y probablemente lo dejaremos en la nevera. Y entonces cuando tengamos un buen día para sacarlo, pues lo haremos. Con que es intemporal. Es intemporal, no obstante, efectivamente, afortunadamente, por la plataforma 3CAT ya se puede ver todo. Una cosa, Jordi, yo le estoy preguntando a todos los invitados que tenemos desde hace unas semanas, imagino que sabrás lo que te voy a preguntar, sobre lo que estáis viendo que está pasando o que ha pasado aquí en la comarca del Horta Sur de Valencia y también en otras ciudades. Sé que no es de baloncesto, pero evidentemente es que es nuestro tema estos días. ¿Qué os está llegando lo que pasa en Valencia? Me has dicho antes que también tenías familiares por aquí, por Valencia. Sí, bueno, mira, mi primo hermano pequeño vive en Turren. Es decir, que lo que pasa es que no en la zona afectada. Con lo cual, hombre, yo recuerdo que mi abuelo, en las riadas del 57, con que tenía a su hijo en Valencia, viviendo en Valencia, pues hizo un material fotográfico fantástico que yo conservo en casa, ¿no? Es decir, claro, yo estoy muy al tanto de todo esto. Bueno, yo sé que en Cataluña ha habido un movimiento muy rápido de solidaridad con mucha gente que ha bajado, aparte de institucionales, bomberos, guardias urbanas, etcétera, etcétera, gente de a pie que ha bajado a ayudar al País Valencià. Y después, por otra parte, TV3 ha informado desde el primer día al pie del cañón. Es decir, la información que hemos recibido es muy potente y al día y abriendo informativos durante días y días y días y días. Espero que no se olvide, porque el problema que tiene todo esto es que al cabo de unas semanas ya nadie se acuerda. Y entonces está muy bien ir cuando sucede todo, pero hay que continuar yendo cuando el tema informativo ya se ha calmado. Desde luego, y ya por cerrar el tema, yo esta mañana circulaba por la zona, he acompañado a mi padre a un sitio y le he dicho, papá, tienes que ver esto, porque hay que verlo, y es que nosotros mismos que estamos cerca lo olvidamos, que lo tenemos a la otra parte de casa. Te hemos llamado no para hablar de esto, evidentemente era un tema que nos está preocupando a todos. Te hemos llamado para hablar de baloncesto. Son 40 años más o menos siguiendo el básquet, Jordi, corrígeme. Más. A ver, 40 años en TV3. Sí. Pero mi carrera
periodística empezó muy joven, con lo cual son cerca de 50, ¿no? Ya llega al final, pero sí, muchos años. Por fin ahora ya puedes utilizar tu carrera de arqueología para recordar todo esto. No pienso hacerlo. Yo creo que hay que agradecerle al periodismo que nos ha librado de un mal arqueólogo, que hubiera sido yo, ¿no? Pero sí, tengo la carrera de arqueología acabada, es cierto. Sí. ¿Eso cómo es? Bueno, yo creo que es inquietud cultural. Yo creo que yo tengo la norma de decir en las transmisiones que el deporte es cultura, ¿no? Yo creo que el deporte es cultura y el baloncesto un poquito más. Yo puedo hablar, yo recuerdo cuando viajaba con el Barça, con el Juventud hace años, que muchos de los jugadores llevaban periódicos y leían. Tú vas con el equipo de fútbol, de cualquier equipo de fútbol, y allá no lee ni el tato, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo tengo inquietudes culturales y me sirven para las transmisiones, ¿no? Yo siempre a veces hago clases en másters de periodismo deportivo y yo les digo, la cultura es importante, la cultura es muy importante. Me dio por la arqueología porque me gustaba la escritura antigua de los sumerios, la escritura cuneiforme, y todavía me apasiona. Es algo muy raro. Es algo muy raro, pero bueno, me da satisfacción, ¿sabes? Me da placer, me da placer. Conocer me da placer. Oye, y mola, ¿no? Mola también conocer, que eso siempre está bien. Pero ya digo, venimos a hablar de baloncesto. Decía antes que eres un referente del baloncesto en Cataluña, pero también un papel muy importante que a veces olvidamos, y es el hecho de construir una lengua hacia el baloncesto. No solo por las particularidades y por las palabras que te habrán hablado muchas veces, de las expresiones que además has rescatado del catalán, sino solo porque cuando tú llegaste no habría, vamos, por lo menos yo no lo sé, que hubiera gente en Cataluña narrando baloncesto en catalán, o por lo menos sería muy residual. Bueno, a ver, no, yo no lo había pensado, pero efectivamente, así como en radio sí que se había hecho radio en catalán, televisión no, porque a pesar de que la mayoría de los locutores en el catalán lo hacían en castellano, me refiero a Barte, a Félix Pons, a Ferreras, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto. Bueno, a ver, vosotros sabéis que el baloncesto, muchas de las palabras provienen del inglés, ¿no? Sí. Y a mí ya me gusta, sobre todo, las que provienen de la NBA, ¿no? La palabra alley-oop me parece fascinante, pero siempre he intentado cambiar. Alley-oop, pues, en catalán, pues, muchas veces le llamamos mat al vol, que significa mate al vuelo, pero quiero decir, yo nunca digo pick and roll, yo digo bloqueo y continuación. Claro, es que si es el pick and pop, es un bloqueo y continuación hacia afuera. Has terminado la frase y ya han metido la canasta. Quiero decir que, bueno, hay que ser, yo creo, un poco pedagogo, ¿no? Sin exagerar. A mí lo que no me gusta para nada es utilizar un catalán anacrónico, es decir, con palabras antiguas y tal, esto no. Luis, a colación con lo que has comentado de la introducción por parte de la Generalitat en los centros penitenciarios del baloncesto, me ha venido a la cabeza una frase de Díaz Miguel cuando hablaban que el fútbol era mucho más que el baloncesto. Entonces, claro, surgió una frase que era que el baloncesto se jugaba en los patios de la cárcel. No sé si tú recordarás aquella historia. Sí, hombre, yo a Antonio lo conocía mucho, era lo que los americanos llamarían un hot dogging, es decir, que le gustaba mucho la parafernalia. A mí me parecía una persona entrañable, pero sí que es verdad, los patios de las cárceles, es cierto, pero sí que es verdad que, claro, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol y el baloncesto? Primigenia, ¿eh? La diferencia es que el fútbol se juega en la calle y el baloncesto en las escuelas. Y esto da que, salvo excepciones, pues el jugador de baloncesto sea un jugador con más inquietudes que el jugador de fútbol. Es mucho más fácil entrevistar a un jugador de baloncesto que a un de fútbol. Sí. Sin que solo te diga tópicos. Yo he hecho poco fútbol. No me gusta el fútbol, me gusta mucho. Pero quiero decir, es complicado trabajar con los jugadores. En cambio, en baloncesto es muy fácil. Es muy fácil. En líneas generales, el jugador de baloncesto es una persona instruida, es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe explicar, es una persona que conoce idiomas. Claro, con el baloncesto estamos obligados a conocer varios idiomas y esto nos da apertura de miras, sin duda. Eso sí, los jugadores de baloncesto no saben quién es Ronaldo. Si no, tú se lo preguntaste una vez
Ah, Michael Jordan, ¿no? Es cierto. Cuéntanos esa. Sí, bueno, es que esta es muy buena, muy buena, muy buena. Fue en el Open McDonald's, que era una especie, el Open McDonald's para los más jóvenes, pues como de campeonato del mundo oficioso, porque jugaba en esa época el campeón de la NBA con el campeón de la Copa de Europa, entonces Copa de Europa, y un par de equipos más, ¿no? Entonces fue en París y jugaban los Bulls con Michael Jordan, jugaba el Barça, jugaba un equipo de París que entrenaba Bosa y jugaba un equipo italiano, no sé si Benetton o... Bueno, Sí. total que había muchísima prensa. Y entonces, para hablar Michael Jordan, se hizo en una sala enorme de Bercy, del pabellón de Bercy, y no os exagero, había unos 500 periodistas, porque había muchos sudamericanos. Y entonces, la rueda de prensa, Jordan muy correcto, pero la rueda de prensa era un tostón, ¿no? Con, bueno, tal, Michael, la defensa y tal. Yo digo, ostras, qué pesados. Y entonces yo le dije a mi cámara, digo, ahora graba bien sobre todo lo que él te va a decir. Bueno, y me voy a la chica de la NBA, que me acuerdo, que me tenía pánico. Ya te conocía, ¿no? Ya te conocía. Sí, a pedirle el micrófono. Y digo, pues, y me dice, ¿qué le vas a preguntar? Me dijo en inglés, ¿qué le vas a preguntar? Y yo le dije, tú confía en mí. Bueno. Y entonces cogí el micrófono y le dije, Mr. Jordan, may I ask you a different kind of question? ¿Puedo hacerle una pregunta diferente? Sí. Y entonces había un barullo enorme en la sala de prensa y se empezó a hacer el silencio. Y entonces le dije, es una pregunta que nos concierne sobre todo a europeos y sudamericanos. Y entonces aquí se hizo el silencio total. Sí. Y entonces fue cuando le dije, ¿Do you know who is Ronaldo? En aquella época Ronaldo era Leo Messi. Sí. Ronaldo Nazario. Ahora, el número uno, indiscutible. Es decir, el mejor jugador del mundo de fútbol. Vale. Y entonces él me mira y me dice, Ronaldo. Y yo le digo, yes, Ronaldo. Entonces dice, no. Y me levanta la ceja como diciendo, ¿quién es? Y yo le dije, the best soccer player in the world. El mejor jugador de fútbol del mundo. Dice, soccer. Dice, I know Pelé. Pero yo, claro, la chica de la NBA se enfadó muchísimo conmigo porque pensaba que yo había querido dejar tomarle el pelo, ¿no? en ridículo a Jordan. Sí. ¿Cómo puedo yo intentar dejar en ridículo al mejor deportista del mundo en aquellos momentos, ¿no? Lo único que yo quise es decirle al mundo que el mejor jugador de baloncesto del mundo no conocía al mejor jugador de fútbol del mundo, porque el baloncesto es más universal que el fútbol. Eso es lo que yo quería decir. Pero lo bueno es que al día siguiente en L'Équipe, en el periódico francés, sí, salía un recuadro diciendo, periodista sudamericano, que era yo, deja en ridículo a Michael Jordan, cosa incierta, ¿no? Pero sí, esta fue buena, esta fue muy buena y muy comentada, muy porque comentada. Gracias a que... Sí, perdón, Luisma, una más y te dejo. Digo que gracias a que TV3 o la Televisión de Cataluña hacía un seguimiento importante, no solo al baloncesto, sino a la NBA, tuviste oportunidad de viajar muchas veces a Estados Unidos, a hacer entrevistas a jugadores de la NBA, además de los Juegos de Barcelona, que si quieres luego hablamos de ello, porque ahí sí que los tenías a la puerta de casa. Pero, ¿qué recuerdas de esos viajes o qué anécdota podías destacar o cómo eran esos... ¿Cómo has visto la evolución? Porque imagino que de los 90 a los 2000 con los Gasol y compañía habrán cambiado muchas cosas en el baloncesto de NBA, que tanto para la prensa como para una persona que estaba allí trabajando para una televisión pequeña, porque al final TV3 es una televisión pequeña. Yo creo que lo que ha cambiado es el periodismo. Yo he vivido un periodismo fantástico, que es el periodismo del enviado especial, que ahora está... En desuso. En desuso. Eso sería una palabra suave. Sí. Claro, nosotros teníamos un programa de baloncesto que se llamaba Basketmanía. Entonces yo iba a la NBA a finales de los 80, ya en 1989, iba a principio de temporada a hacer reportajes. ¡Qué atención! Luego vendíamos a las otras televisiones autonómicas y nos salía el viaje gratis. Vale. Cataluña es Cataluña.
Sí. Y entonces allá entrevistaba mucha gente. Allá aprendí a hacer entrevistas. Y luego íbamos el All-Star, que era fantástico porque los jugadores estaban relajados y yo podía hacer más entrevistas. Y de luego iba a las finales. Claro, yo de las finales de Jordan, de las 6, he estado en 5. Y en la otra no estuve porque nació mi hija. En las de Kobe Bryant, en las 5 de Kobe Bryant he estado en todas. En las de Gasol, naturalmente he estado en todas. He tenido esta suerte, in situ, a pie de pista. Esto es una maravilla. Allá aprendes realmente a hacer periodismo. Allá aprendes a hacer periodismo. Anécdotas, hombre, bueno, yo recuerdo la primera vez que estuve en el Forum de Inglewood con los Lakers, pues yo iba, porque yo el primer viaje que hice a los Estados Unidos me llamó el jefe de deportes, que es Tacho Bennett, que es el jefe máximo de MediaPro. En esos momentos era el jefe de deportes de la tele y fue el que tuvo la visión amplia que nosotros teníamos que hacer cosas importantes, no solo la Volta a Cataluña o la Liga Catalana, ¿no? Y entonces dijo, Robbie, bueno, porque todo el mundo me llama Robbie, voy que vayas a la NBA, quiero que vayas a la NBA. Yo digo, bueno. Me dice, primera pregunta, ¿qué tal tu inglés? Yo nunca había estudiado, de hecho nunca he estudiado inglés, nunca. Tengo facilidad para los idiomas, eso es cierto, pero nunca he estudiado inglés. Y yo le dije, perfecto. Dice, muy bien, irás a la NBA, pero me tienes que traer una entrevista con Magic, una entrevista con Jordan y una entrevista con Bird. Sufrí como un loco, pero traje las 3 entrevistas, aparte de otras muchas. Incluso con Larry Bird, que en aquellos momentos no hablaba para la prensa. Y con Magic lo que me sucedió, entré en el forum, entré en el vestuario a hacer entrevistas, cosa que aquí era impensable, y entonces me pongo Magic. Era un opening season, es decir, el primer partido de la temporada, era un Lakers Suns, y entonces todo el mundo con Magic, como es lógico, y yo me puse a la cola. Digo, hombre, como que yo no quiero preguntarle por el partido, sino por otras cosas, me voy a esperar. Y entonces, cuando ya quedó el último, digo, Magic, for Barcelona. Que en aquella época nadie sabía dónde estaba Barcelona. A partir de los juegos ya fue diferente. Y él dice, no, he terminado, no hablo más. ¿Sí? Y se fue. Y dije, hostia. Entonces tuve la santa suerte de que había estado otro jugador, el segundo en importancia, aparte de Karim Abdul-Jabbar, de aquel equipo que era James Worthy, había estado en Barcelona. Y entonces hicimos migas. Cuando él vino y tal, le hizo una entrevista, hicimos migas. Me fui a decirle, digo, James, tengo que llevar esta entrevista a Barcelona, mañana me voy a Boston. Por favor, intercede. Entonces Worthy entró en el sitio, en el vestuario de las duchas, por decirlo de alguna manera, y al cabo de 2 minutos sale Magic y me dice, mañana en Loyola, que era donde se entrenaba, en una universidad, a las 11 yo te atenderé. Yo le dije, Magic, pero si voy a Boston, los Celtics no juegan hasta pasado mañana, cambia el vuelo. Es la primera vez que he cambiado un vuelo por teléfono. Fui a Loyola al día siguiente, no hizo falta ni que hiciera nada, él me vio, terminó el entrenamiento, vino hacia mí y me hizo una entrevista fabulosa de 15 minutos, una maravilla. Qué pasada. Es decir, y ese día aprendí que en Estados Unidos cuando entras en un vestuario te tienes que hacer valer. Sí. Y entonces si hay que ir a codazos, vas a codazos. Mira, a ver, yo te iba a preguntar porque me ha venido a la memoria cuando una entrevista que le hiciste a Magic era una de las que más recordaba con cariño, por eso, porque ven y te atiendo, pero luego más tarde y demás. Pero mira, te voy a hacer otra, porque claro, tú a mitad de los 80 ya hacías Basketmanía. Sí. Yo llevo aquí, como tú has comentado, aquí en Valencia se veía TV3 y Canal 33, y claro, yo había crecido con Nuevo Básquet. ¿Qué teníais los catalanes para enamorarnos con ese que vosotros sacabais el baloncesto a la luz? Yo creo que, ¿sabes qué sucede? Que la tradición de baloncesto en Cataluña es muy grande. Es muy grande. Y entonces, claro, mi padre había jugado baloncesto en el Mataró, que es donde nació él, que en el club de toda su vida. Y entonces, claro, todos nosotros, muchos periodistas aquí, hemos crecido viendo baloncesto. Algo que en esa época sucedía menos cuando yo era más joven, ¿no? En el resto de España.
Con lo cual yo creo que es esto, es un amor por el juego. Mira, cuando nosotros hacemos transmisiones, nosotros tenemos una franja de edad muy elevada. Tenemos jóvenes, pero también tenemos muy veteranos, gente de 90 años. Tenemos hombres, pero también tenemos mujeres, ¿no? Yo creo que responde esto a la tradición. Es decir, es una respuesta correcta a la enorme tradición de baloncesto que hay en Cataluña. Claro, yo recuerdo cuando era jovencito que el Valencia era simplemente un equipo que se llamaba Marcol, que era sobre todo un equipo de balonmano, que llegó a ganar una copa, me acuerdo, en una final contra el Barça, y tenía un equipo de baloncesto en segunda división. Eso era Valencia. Claro, en esa época Barcelona tenía 8 equipos en primera división. Claro, en otros sitios de España se ha tenido que ir construyendo esta base, una base que nosotros ya teníamos. El club más antiguo de España es el Laietán, o Laietá, que es del año 1921 y está perfectamente vivo, perfectamente vivo. Claro, en los años 20 en España no jugaba baloncesto prácticamente nadie. Y así es, y por eso mucha gente aquí en Valencia era del Juventud. Mucha gente en Valencia, claro, que no era del Barça ni del Madrid, pues era del Juventud, o algunos también de estudiantes. Ahora es un orgullo para Badalona, supongo, tener a un entrenador en la NBA, además de todo lo que ha sido de jugadores que han estado en ligas europeas y también en la NBA. ¿Cómo vivís en Cataluña el impacto de tener un entrenador jefe en los Brooklyn Nets? Bueno, yo, ¿sabes cómo lo vivo? Yo era de los que pensaba que no llegaría nunca. Pero no por su... O sea, eras un hito de la vida, que pensaba que Gasol no iba a llegar. No me compares. Sobre todo no me compares. No, te estaba picando. Te lo voy a explicar y lo entenderás perfectamente. Claro que sí. Yo cuando iba a finales de... Yo fui al debut de Dražen Petrović en la NBA. Dražen Petrović, que era un jugador impresionante, es verdad que era sobre todo ofensivo, y en la NBA hay que defender, si no malo, pero bueno, fue el número 62 del draft, ahora sería el número 1, y fue absolutamente menospreciado por su condición de europeo. Hasta que no llegó Vlado Divac, que incluso el entrenador de los Lakers, Pat Riley, lo tenía ya como segundón de Michael Thompson, el padre de Klay Thompson, que era el pívot titular, hasta que Magic le dijo, oye, no te equivoques, el bueno es el serbio. Y lo tenía menospreciado porque hablaba mal el inglés, etcétera, etcétera. Yo vi el menosprecio en esa época hacia los jugadores europeos, sobre todo, no tanto africanos, europeos, ¿no? Y entonces lo que costó que se hicieran un hueco cuando ahora es evidente que muchos números unos de draft son europeos, ¿no? Entonces yo pensaba, con entrenadores esto va a costar muchísimo. Lo que ha tenido que remar Jordi Fernández para ser primer entrenador de la NBA no está escrito, no está escrito. Tiene un mérito brutal, brutal, porque los americanos se piensan que solo ellos pueden ser buenos entrenadores. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Porque esto yo lo he vivido, con lo cual lo de Jordi tiene un mérito brutal. ¿Qué tiene de bueno Jordi Fernández? Que es un tío humilde. Mira, el otro día, cuando finalizaron la WNBA, que ganó Nueva York, partido contra Minnesota, los Liberty, ¿no? Yo hice un vídeo para el 324. Dije, en el Madison, pam. Pues bueno, lo sacamos en el 324, que es el canal de noticias de 24 horas que tenemos, y él me escribe, oye, he visto el vídeo. Sepas que no fue el Madison, sino fue en nuestra pista, en Brooklyn. Porque el propietario de los Brooklyn Nets también es el propietario del New York Liberty. Esto es fabuloso, Entonces yo hice el cambio y a partir de ese momento salió bien. O sea, el tío está al tanto de todo. Qué puntazo, ¿no? Es increíble. Es que yo estoy esperando... ¿Ves lo que te decía de los enviados especiales? Sí. Si el periodismo actual fuera como el de entonces, yo hubiera estado el día que debutó, por supuesto, en la NBA, y sin embargo no estábamos. Lo cual para mí es un error. Pero bueno, qué diferente. Que te diga Luisma ahora de qué equipo somos nosotros, porque coincidimos en el equipo de NBA. No, de la NBA no hablamos. No, pero es que somos de los Sixers, Robbie, bueno, y este año la cosa está mal, ¿eh? Sí, a ver, bueno, Filadelfia es una ciudad, el centro es, no sé si habéis estado, es una ciudad muy europea, muy victoriana, y yo he llegado a estar en el antiguo Spectrum,
que era una maravilla, Sí. ¿no? Filadelfia, a mí me gustan los equipos del este. Yo soy de los Celtics de toda la vida, de toda la vida. Por Y eso ahora Luis me está mirando mal por eso mismo. sí, Él, no, 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 no. pero yo, No, por a ejemplo, ver, claro, también yo no tengo soy buenos amigos que son americano. de los Celtics. O sea, Yo siempre digo que soy de los Celtics y nada. no soy anti-Laker. Yo he ah, vivido muchas cosas con los Lakers. claro, sí. Pau ha estado en los Lakers. Pero Mm, mira, te voy a decir otra anécdota. En las primeras finales de Pau, que fueron contra los sí. Celtics en el 2008, yo llego a Boston y llego al final del entrenamiento de los Lakers para entrevistar a Pau. Entonces llegamos, pam, pam, y sí, termina el entreno y Pau, espérate. Y Pau se espera, ¿no? Entonces le hago las preguntas y tal. Y al final me dice, oye, Robbie, ¿tú con quién vas? Porque él seguía al Basketmanía desde pequeño y tal. Y yo le digo, Sí. mira, Pau, yo te aprecio muchísimo, pero yo quiero que ganen los Celtics. y, y me dice, me lo imaginaba. Y bueno, esa final la ganaron los Celtics, pero luego la de 2 años más tarde la ganaron los Lakers contra los Celtics. Eso es. Eso Mira, es. yo recuerdo, previo al Mundial del 86, un reportaje que hicieron la selección española que estaba de visita por Nueva York, claro, salían en St. John's, en Fernando y demás, y hay una foto de Chicho Sibilio en pleno Manhattan con una gorra de los Sixers. ¡Ostras! Bueno, Está, Chicharra, si no Chicho, recuerdo mal, la publicaron en Gigantes. yo no me acuerdo de esta fotografía, me imagino que irían a St. John's porque es la universidad donde iba Luis, que era el segundo entrenador, que era muy amigo de Carneseca, de Lu Sí, sí. Carneseca. Bueno, St. John's, y yo he estado también en St. John's, es una universidad católica. El máximo referente que han tenido siempre ha sido Chris Mullin, que por cierto era un tipo encantador. Sí. Bueno, está bien esto, ¿no? No lo sabía. Bueno, Ujú. sobre Chicho habría para escribir 4 libros. Sí. Supersticioso a más no poder. No me Pero digas. algo tremendo. Sí, además, hablamos una vez con Juan Domingo, con el Lagarto, y bueno, o sea, Bueno, cuando le hice una pregunta sobre Chicho, ya se le bueno, caía el mundo encima porque eran, vamos, carne y uña y totalmente. decía, Además, lo que cuando hablamos quieras de Chicho, estaba muy reciente lo de Chicho también, cuando hablamos Claro, claro. con él. A, Fue. a ver, Sibilio, el mentor era Juan. Ujú. Juan fue el gran mentor del Chicharra, pero sin duda. Bueno, Chicho era. Me acuerdo una vez cuando vinieron aquí, él cuando venía, pues íbamos a entrevistarlo y a verlo y a tal. Y digo, ostras, digo, es que una vez no vine y no se lo dije a Nacho, a Solozábal, y me cayó una bronca tremenda y tal. Bueno, un día se metía en negocios muy raros. Sí, luego lo perdía todo y bueno, hacía cosas raras. Entonces, pues en una de estas, uno de los negocios era tener pues un semental para cubrir como un toro, por decirlo de Sí, alguna sí, manera, sí, sí, sí. ¿no? Y para un negocio de carne. Y entonces, bueno, dejó a gente de su familia, porque allá en la Dominicana, en Santo Domingo, y se vino aquí. Y entonces, pues llamó por teléfono, bueno, ¿qué tal? Tal, ¿cómo va todo? Bueno, bien, estaba bueno. ¿Cómo que estaba bueno? Sí, estaba bueno. Se cargaron al semental y se lo jalaron. Con lo cual, bueno, este era Chicho. Chicho era un tipo encantador. Ahora, tenías que entrarle por el ojo derecho, ¿eh? Sí, Porque si le entrabas por el ojo izquierdo, habías begut oli, ¿eh? Pero de sí, no. verdad. Oye, hace poco lo comentábamos en el programa, hacemos un directo todas las semanas y nos preguntaban por el documental en el que has participado de Movistar Plus, hablando de Odi Norris. Eh, Nos ha llegado esa reflexión de no entender muy bien cómo Odi Norris tiene la camiseta retirada en el Palau. Bueno, Eh, teóricamente, sí, teóricamente no cumple una serie de requisitos. sí, pero es lo que dices tú en el documental. Bueno, ¿De qué estamos eh, hablando? ¿De qué sí, estamos hablando? sí, ¿no? Yo no lo entiendo, porque además ahora Laporta es precisamente la persona que le ha dado la oportunidad de ser embajador, además profesional, embajador profesional del club y tal. A mí me resulta incomprensible. El impacto de Audi, esto se tendría que basar por impactos. El impacto de Audi en el Barça es
tan brutal que hoy, 30 años más tarde, si le retiran la camiseta, el Palau se llenará hasta los topes. Porque Audi no puede dar 4 pases en la calle sin que lo paren 10 veces. Es absolutamente increíble. A mí me parece muy triste que no se haya hecho este homenaje, muy triste e inconcebible. La verdad es que es inconcebible. No lo entiendo. Una cosita respecto a Audi. En la época en que Audi estuvo en el Barça, es algo también, como tú dices, incomprensible, que pocas veces te pueden entrar en la cabeza que este equipo, que era Nacho Solozábal, Epi, Sibilio, Andrés Jiménez y Audi Norris, que fueron, vamos a ver, o sea, es que en la Liga Española solamente el Real Madrid tenía que contratar, como decían muchos periodistas, jugadores anti-Norris, e incluso de esa forma no conseguían ganar la Liga, que no tuviera una Copa de Europa. Claro, Bueno, estaba la Yugoplástica, pero... Oye, no te equivoques, ¿eh? A la Yugoplástica, el Barça la ganaba en la fase regular, generalmente en Barcelona y en Split. Pero luego llegaba... ¿Por qué perdía las finales? Mira, Božidar Maljković dijo una vez, y lo pongo en su boca, porque está grabado y lo tenemos aquí en el archivo. Jugar finales contra Ito era un chollo. Y le pregunté, ¿por qué, Bosa? Dice, porque es el entrenador más previsible del mundo. Esa Yugoplástica era muy buena, pero eran muy jóvenes. Y el Barça era un equipazo. Y esa Copa de Europa solo jugaba el campeón. No tiene nada que ver con la Euroliga actual, que es mucho más complicada. En esa época, los equipos griegos, sí, el Aris, pero no había equipos turcos. Era floja. Y el Barça tendría que tener 3 o 4 Copas de Europa más, por supuesto. Y me remito a lo que dijo Bosa, que él sabe más de baloncesto que yo. Y año a año le daban el poder a Ito, a pesar de ello. Vamos un poco al presente. Tenemos un entrenador que tú conoces muy bien aquí en Valencia, Pedro Martínez, que ha causado una auténtica revolución otra vez en Valencia, campeón de Liga con Valencia Basket y este año pues cambiando muchas inercias de jugadores. Tú que conoces a Pedro, ¿cómo es Pedro, aparte de lo que ya sabemos aquí en Valencia, el impacto que está generando, que es tremendo en un equipo como Valencia Basket? Bueno, hombre, a ver, Pedro yo lo conozco desde que era ayudante entrenador en el Juventud de Ger Brown. Lo conozco desde que tenía 27 años. A ver, Pedro tiene un carácter complicado. Sí. Complicado. Yo tengo buena relación con él, pero asentar esta relación nos ha costado muchos años. A ambos. Ahora, su potencia como entrenador no la puede discutir nadie. Dices, claro, no es lo mismo entrenar al Manresa que al Valencia. Bueno, al Valencia lo hizo campeón de Liga, ¿eh? Creo recordar que solo tiene una Liga el Valencia. Solo ha pasado una vez. Sí. Y solo ha llegado a 2 finales. Final contra el Madrid y campo en contra. Y va, ¡pam!, 3-1. Yo creo que es un entrenador muy bueno porque ¿sabes? Él es muy creíble. Los jugadores creen mucho en él. Los árbitros lo respetan. Los rivales lo respetan. Ha llegado a un estatus fabuloso, que es una veteranía bien entendida. A ver, el Valencia tiene este año una cosa muy positiva. No juega Euroliga, sino que juega Eurocopa, que es una competición menor respecto a la Euroliga. Yo creo que la ganará. Y nosotros damos la Eurocopa porque está el Juventud y yo no veo un equipo como el Valencia, ni muchísimo menos. Eso le permite, en una competición con menos partidos, centrarse más en la Liga. Yo creo que tiene la posibilidad de hacer algo grande en la Liga. Ahora que el Madrid flojea, a pesar de que el Madrid yo creo que fichará. Más le vale también. Exacto. Y que el Barça pues tiene también lesionados, tendrá más porque la Euroliga es muy complicada. El Unicaja para mí es el equipo más en forma que hay ahora en estos momentos en España. No obstante, el Valencia tiene posibilidades de hacer cosas. Yo creo que puede ganar algún título, aparte de la Eurocopa, que si no pasa nada raro, yo creo que la ganará el Valencia. Y Pedro Martínez es un referente, evidentemente. Mira, me hablaba el otro día con otro referente, Andreu Casadevall, que está aquí en Valencia. Casadevall. Sí. Está en Valencia, dirigiendo parte de las categorías inferiores de Valencia Basket. Me decía, es que ahora los clubes son muy caguetas. Y me ha venido a la mente por lo que decías de Pedro, que con 27 años ya estaba en Badalona.
Me decía Andreu, yo con 20 y tantos ya estaba entrenando. Y ahora, entrenadores jóvenes, no los encontramos casi en la élite, entrenadores jóvenes. Los clubes apuestan sobre seguro. Está claro. Pero fíjate, a veces apostar por jóvenes da resultado. Mira el Lleida. Gerard ¿Sí? Encuentra. Lo fichan en LEP con 27 o 28 años, ¿Sí? sustituyendo a un tótem como Aranzana. Revoluciona el equipo. Y el año pasado, con un equipo con un presupuesto mediano, suben de categoría, lo mantienen. Y fíjate, estuvo a punto de ganar la pista del Madrid el otro día, con un comparado con el Madrid, un equipo flojo. Estuvo a punto de ganar. Bueno, estoy de acuerdo con Casadevall, pero yo también entiendo a los clubs, ¿no? Porque fichas un joven, sobre todo los equipos más grandes, y no te funciona y enseguida está el rum-rum. Sí. El rum-rum es muy importante, ¿no? Pero es que se ven los pabellones, ¿no? Cuando el equipo empieza a flojear. Y entonces a los directivos también los entiendo, sobre todo en los equipos grandes, ¿no? Pero bueno, mira, el Madrid echa Lasso, confía en Mateo, que Florentino no lo tenía nada claro, y campeones de Europa, ¿eh? Sí. Y mira la temporada pasada del Barça. Con Grimao. Fichas a Roger y Roger no da resultado, porque esta es la verdad, no da resultado. No porque él no lo intentara, sino porque no se dio. Y entonces, claro, lo que pasa es que han fichado a Peñarroya, pero bueno, Peñarroya es un estatus un poco mayor que el de Roger. Sí. Y entonces yo creía que iban a fichar a Xavi Pascual, sinceramente. ¿Tú llegaste a entender lo de Billy y Roger? Porque... Bueno, yo creo que es algo que sucede muchas veces. Sí, pero yo más que nada, sucede lo raro es que... cuestión, ¿no? Trascender así. Que trascender así de esa forma es lo que no se llega a entender. Pero mucho. Esto, mira, esto sucedió porque fue un comentario de Billy, que no fue afortunado, evidentemente, en Mónaco, cuando estaban perdiendo por muchos puntos, y Víctor Sado lo oyó. Entonces Víctor y Roger tienen muy buenas relaciones y se lo dije. Yo hubiera sido Víctor Sala, le hubiera dicho, oye, Billy, ves a prenda pel sang, vete a tomar por saco. Pero no le hubiera dicho nada a Roger. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. En los equipos pasan cosas y entonces hay que saber conllevarlas. En cualquier caso, Billy a mí nunca me ha parecido un pivot fabuloso, pero es una persona, es un jugador que puede ayudar, evidentemente. Entonces yo, aunque esté enfadado con él, yo lo pongo. Y luego le digo, oye, cabrón, juega bien, que encima me has dicho esto, pero yo lo pongo, ¿no? Pero bueno, esto cada uno, yo no soy entrenador. Claro. Dale, Luis, para que estamos ya a punto de acabar. Para mí la última, a ver, yo tengo ya una cierta edad y yo me he criado viendo baloncesto, como tú decías, que se podía ver poco. Se veía un Real Madrid-Barça de liga de vez en cuando. Te estoy hablando de mitad de los 70. Entonces, claro, mis referentes de ese baloncesto, de esos bases eran Nacho Solozábal y Corbalán, que para mí eran dos genios en aquel entonces a la hora de dirigir un equipo. ¿Cómo es Nacho Solozábal en las distancias cortas con tanto tiempo que lo has tenido de compañero en las retransmisiones? A ver, me hablas de Nacho Solozábal y Corbalán, ¿correcto? Sí. Un economista y un médico. No, sí, esto es muy importante. Estudiaban muy importante. Y jugaban a la vez. O sea, claro, dos bases pequeñitos, pero muy inteligentes, que hacían jugar al equipo. Hacían jugar al equipo. A ver, llevo haciendo partidos con Nacho más de 30 años. Somos la única pareja que transmite un deporte importante con tantos años de longevidad. Y yo creo que en el mundo. En Europa, seguro. Y en Estados Unidos tampoco conozco a ninguno. Es decir, es muy profesional. Es muy profesional. Es decir, se prepara los partidos, llega siempre 1 hora y media antes, llama constantemente por teléfono. Es muy fácil trabajar con él. Piensa una cosa, cuando yo, sobre todo cuando hacíamos Euroliga no hace tanto, voy fuera a transmitir, él se queda en los estudios y claro, a veces hay un decalaje de tiempo que puede ser de 3 o 4 segundos. Y sin embargo, fijaos que nunca nos pisamos. Porque yo solo con la respiración ya sé que quiere entrar.
El baloncesto es un deporte muy rápido, que tú tienes que hacer comentarios cortos, pero que sean muy claros, muy concisos. Y entonces él tiene un lenguaje televisivo buenísimo. Y personalmente es un tipo extraordinario. Nosotros coincidimos en muchísimas cosas. Su padre era pelotari. Sí, vino a Barcelona a hacer cesta punta y de vez en cuando nos vamos juntos con las familias a ver partidos de cesta punta. Nuestra relación va mucho más allá de una pista de baloncesto. Te dejo la última, que a lo mejor es la más complicada para el final. Tú has vivido la evolución del baloncesto en los últimos 40 años. Hemos hablado de Michael Jordan. La comparativa es tremenda. Michael Jordan, LeBron James, como los dos iconos de la historia del baloncesto mundial. Yo creo, para mi percepción, si es verdad que los que hemos vivido la eclosión de Michael Jordan, el 90% diremos Michael, y los que hayan visto la de LeBron, el 90% dirán LeBron. Pero aquí la comparativa, no sé, Jordi, si tú la ves o si tú eres capaz de hacerla, o ves que es un poco mentirosa porque son dos baloncestos muy diferentes. Son dos baloncestos diferentes. La nostalgia es un error. Sí. Nostalgia significa, son dos palabras griegas, significa deseo doloroso de regresar. Eso es un error. Decir que el baloncesto entonces era mejor que el de ahora es un error. Decir que el de ahora era mejor que el de entonces es otro error. Mira, Michael Jordan, LeBron James. ¿Sabes quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos? Magic Johnson. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque controlaba el juego dentro y fuera de la pista. Yo recuerdo un partido en que James Worthy falló muchos tiros libres y estuvieron a punto de perder. Entramos en el vestuario y vi en un rincón a Magic hablando con James Worthy y se pasaron 20 minutos porque lo controlaba todo dentro y fuera de la pista. Yo creo que es un error. A mí LeBron me parece un jugador maravilloso. También he tenido ocasión de entrevistarlo. Jordan, es que encima de un atacante fabuloso, era un defensor fabuloso. Yo solo sé una cosa, y eso sí que puede ser expeditivo. Nunca habrá un equipo de baloncesto más potente que el Dream Team de Barcelona 92. Nunca, nunca, nunca jamás. Más potente y más comprometido también. Y más todo. Todo. Y más todo. todo. Ahora, te tengo que decir una cosa. De los 12 jugadores que formaron el Dream Team, yo ya lo había entrevistado a 11. Solo no entrevisté al rookie, al Ender, que no me interesaba. Jordi, nos tiraríamos una hora más hablando contigo, Sí, porque sí, es lo yo que tiene. espero que te lo hayas pasado bien hablando con claro nosotros. Sí. Y seguro que repetiremos en otra temporada. El placer ha sido nuestro total y absolutamente. Además, el otro día estaba mirando vídeos tuyos y decía, jolín, pero si es que hasta fue personaje del Cracovia, Jordi Roviroso. Sí, a mí me gusta. Mira, ¿Sí? Voy a terminar diciéndote una cosa. Desconfía de los periodistas que digan que no les gusta que los reconozcan en la calle, que les pidan fotografías o autógrafos, que les digan cosas. Mienten todos. Sí. A mí me encantan. Ahora yo que estoy en la parte finalísima de mi carrera, pues claro, ya todos son homenajes y yo estoy encantado de la vida. Ahora bien, Epi me decía una cosa una vez que es muy bueno. Me decía, mira, Robbie, cuando te retiras, todos son homenajes. Y te homenajean y te dicen qué bien, qué bien, qué bien. Ahora bien, al día después de la retirada, el conserje ya no te deja entrar. Es decir, yo esto lo tengo muy claro. Pero bueno, a mí me gusta hablar y ya veo que sabéis de qué va la historia y es un placer también hablar de historia i del baloncesto, que és una història molt bonita. Sí. És a dir, que em truqueu quan vulgueu, que jo espere parlar amb vosaltres. Nosaltres també. Ha sigut superagradable i aprofitarem també per a llegir els teus llibres. Abans has dit, donaria per 4 llibres, però Jordi Rovirosa té 4 llibres publicats. Si no exactament. Els 2 primers jo penso que estan esgotats. Jo els tinc per així, però sí, per a una prestatgeria estaran. L'Apostoflan jo penso que es pot trobar per internet i el de Dream Team, que està escrit en castellà amb el Manuel Moreno, també es pot trobar. Robi, moltíssimes gràcies. Continueu en Catalunya, molts mercis. Gràcies a vosaltres i jo ho puc dir de primera mà. Valencians i catalans, cosins germans. Correcte. Mira, es que al final, yo cuando hice la mili le hice en Huesca y estábamos vascos,
aragoneses, catalanes y valencianos. Y decíamos, catalanes y valencianos, primos hermanos, y los pernoctas, unos marranos. Y ante todo, Roby, muchas gracias porque, De nada, como te he hombre. comentado antes, yo me crié leyendo Nuevo Básquet y gracias a vosotros de Basketmanía veía más baloncesto aquí en Valencia. Qué bien, me alegro mucho. Muchas gracias por decírmelo. Gracias por la entrevista, Roby. Nos vemos pronto. Bon Un dia. saludo. Adeu.